haga la oración de fe y ya eres salvo. Levante el dedito y ya eres salvo. Que la Biblia me explique, pero así claro, ¿no? Juan fue bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O alguien, pero uno solo. Y yo le doy, en eso yo tenía un carro, no era que era pues, tan bueno, ¿no? Pero le dije, ahí está el carro, si usted me lo trae, yo le regalo el carro. ¡Ay, bendito! Dijo, listo. ¿Por qué debemos bautizarnos? Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM y PUC Villanueva Casanare Central. Bienvenidos, este es el podcast Preguntas de esta generación que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y PUC Villanueva Central y su Departamento de Comunicaciones. Preguntas de esta generación. Hoy, felices de estar compartiendo con compañeros de trabajo, compañeros de milicia, como llamamos, de ministerio, pastores de ya un buen reconocimiento, de mucho tiempo, de experiencia, de estar caminando con el Señor, pero también de estar trabajando en la obra del Señor. No solo en Los Llanos, porque tenemos hoy la grata visita, ya se los presento, pero el hermano Luis Guerrero ha estado trabajando en algunos otros distritos y regiones del país. Mi hermano Miguel Gualdrón, casanareño nato, y su ministerio lo ha dedicado también a servir en los Llanos Orientales. Así que, hermano Luis, qué alegría tenerlo con nosotros en este podcast. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Jesús y para mí es una bendición tener esta oportunidad y poder aceptar la invitación que usted nos hace y saber que le estamos sirviendo al Señor, que es la bendición más grande que tenemos. La alegría es para nosotros, hermano Luis, de verdad tenerlo en el podcast. Tenemos un canal donde miles de personas están ahí viendo este contenido semanalmente. Hermano Miguelito, bienvenido nuevamente. Ya lo hemos tenido por aquí en El Llano Le Canta Cristo, pero hoy estamos en nuestro podcast de enseñanza bíblica. Qué alegría tenerlo aquí, hermano Miguel. Amén, hermano Jairito. Me alegra a mí también, de verdad, en esta tarde estar aquí con ustedes. De una manera muy especial les saludo en el nombre de Jesús. Y es de verdad placentero podernos en esta hora estar aquí reunidos en la presencia del Señor, compartiendo algunas experiencias de las experiencias que el Señor nos ha dado y de poder servirle al Señor en el campo del ministerio, la predicación. Bueno, en el lugar a donde el Señor nos permite y nos ha permitido estar predicando la palabra. De verdad Amén. Que esto es muy placentero, poder traer y darles un mensaje en el cual a un día también llegó a nuestras vidas y ese mensaje transformó nuestra vida porque es un mensaje poderoso. El Evangelio, llegar al conocimiento de la palabra del Evangelio y llegar hasta el momento de convertirnos al Señor, yendo a las aguas bautismales, recibiendo allí el perdón de pecados cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. De eso precisamente vamos a hablar. Hoy vamos a hablar en este podcast para todas las personas que nos siguen acerca del bautismo, de la importancia del bautismo bíblico, de la fórmula bautismal, de la manera que tenemos que hacerlo, quién debe bautizarse, cómo tiene que hacerlo, cómo se bautizaron los apóstoles, cuál es el mandamiento de Jesús al respecto. Entonces, mi hermano Luis Guerrero, ¿bautizado hace cuánto tiempo, hermano, en el nombre de Jesús? Bueno, hermano Jairo, yo llevo ya aproximadamente más de 40 años bautizado, de ser bautizado. Cuando llegó, conoció el Evangelio, ¿fue directamente con la revelación del nombre o antes tuvo otra relación con otra religión? No, cuando llegué al Evangelio, aunque pues quiero notar algo, que yo no fui una persona que escuché el Evangelio y que ya listo fui a aceptarlo. Fui muy reacio al Evangelio. Aún los que me hablaban los ofendía y los trataba mal porque para mí era algo diferente, porque uno se levanta en una cultura, en una creencia que solamente la Iglesia Católica es la única tradicional, la que salva. Y así que uno pues como que eso que lo lleva muy sembrado en el corazón, y cuando le hablan a uno de un evangelio uno piensa que eso es cosa rara, que es algo diferente, y no fue tan fácil
pero Dios trató conmigo. Qué bueno. Dios trató conmigo y cuando ya Dios trató conmigo pude entender su palabra ya el deseo de uno cuando uno reconoce y Dios trata con uno es seguir el Evangelio como dice la palabra, arrepentirse y bautizarse y seguir sirviéndole a Él en lo que Él lo tenga para servir a uno. Miguelito, ¿ya cuánto de haber recibido el bautismo? Porque usted sí fue experiencia también con otras religiones, ¿no? Sí, señor hermano Jairo, yo estuve, después que presté mi servicio militar, me fui a un lugar que se llama Montaña del Totumo. Allí me hablaron el Evangelio por primera vez de la denominación La Pentecostal Libre. ¿Ellos bautizan en el nombre a propósito? Ellos bautizan en el nombre de Jesús, pero hay algunas cosas que ellos creen en la ley todavía. Sí, y bueno, yo caminé un tiempo, unos 4 años en esa denominación y creen en recibir el Espíritu Santo, pero a uno lo enviaban a predicar el Evangelio sin ser lleno del Espíritu Santo, sin hablar en otras lenguas, ¿no? Y así pasó un tiempo, eso fue en el 79, ya en el 86, que ya me hablaron del verdadero Evangelio en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno. Y bueno, yo allá había sido bautizado en la Pentecostal Libre, me bautizaron en el río Ariporo. Bueno, cuando llegué a la iglesia, empecé a averiguar acerca de la doctrina, pues claro. Me hablaba, inclusive el pastor cuando yo llegué en Padiariporo era el hermano Felipe Hernández. Hace varios años. Sí, eso fue en el 86. Y me hablaba y entonces él me preguntó de a dónde había aceptado el Evangelio. Le dije, hermano, yo duré unos años en la Pentecostal Libre y todo, y allá me bautizaron. Pero ahora que he llegado a la iglesia y he entendido que la iglesia tuvo una división y todo ello, entonces eso a mí me puso a pensar. Y le dije, hermano, allá me bautizaron y yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Estoy bautizado. Dijo, hermano, él me dijo, eso es de conciencia. Pero si usted cree que no está bien bautizado, sí, claro, usted lo puede hacer. Yo no le voy a decir que lo haga, pero eso es de conciencia. Entonces yo... averiguando la historia, dije, pero si aquellos hombres fue que se rebelaron porque la división es porque ellos no aceptan tomar la Santa Cena, entonces ahí fue que se dividieron y yo pensé, dije, pero si ellos se rebelaron, a ver, yo no me siento bien bautizado porque es una persona que está en rebelión, eso no está en acorde con Dios. Entonces le dije, hermano, yo necesito ser bautizado en el nombre del Señor por un hombre autorizado por Dios. Esa es la palabra, ¿no? La delegación que sea oficial, sí, que sea autorizada por el Señor. Autorizado. Entonces ya hizo una campaña en Padiariporo y fueron unos 20 pastores que en ese tiempo se manejaban la iglesia, era de Bogotá. Entre esos estaban los hermanos Bocanegra. A mí me bautizó en enero del 86 el hermano Adán Bocanegra. 37 años. Sí, señor. Desde ese entonces, hermano, yo he venido permaneciendo en la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Sirviéndole al Señor, porque antes de yo ser bautizado en el nombre de Jesús en la iglesia, en una vigilia que se hizo en un lugar que se llama San Luis del Ariporo, allá fue el hermano Hernando Rodríguez, que era el supervisor, y esa noche predicó, y allá recibí la promesa del Espíritu Santo. Antes de ser bautizado. Antes de ser bautizado en la iglesia. Que puede darse, eso fue en diciembre. En enero fui bautizado en el nombre de Jesús. Oiga, gracias, hermano Miguel, pero qué alegría. Y bueno, ya el hermano Felipe, ya me puso a servir y fui líder de los jóvenes. Y bueno, y así ya... llegó el momento de abrir la obra en Pore. El hermano me delegó para que como yo ayudante, la pero no pastor todavía. No, solamente yo era siendo líder de los jóvenes en Padiariporo. Yo venía a hacer los cultos a Pore. Cuando había tanta facilidad, ¿no? De mandemos al hermano y que claro, y entonces ahí ya cuando ya yo duré ahí 2 años predicando, ya había un grupito de unos 38 hermanos bautizados. Fue cuando ya habían sacado a la obra al hermano Fidel Murillo y lo llevaron a
¿Agua Azul? A Trinidad. Allá tuvo unos 6 meses, no se le dieron las cosas, lo trajeron a pobre, él recibió 38 hermanos bautizados, y yo seguí un tiempito ahí con él y ya me trasladé a Padiariporo. Bueno, ya seguí sirviéndole al Señor. Ya estaba el hermano Eduardo Cortés. Tremenda historia. Entonces, hermano, desde ese entonces he venido sirviéndole al Señor. Mire que escuchándolo, se me viene también el tema del rebautismo que nos preguntan tanto. Entonces, para ir puntualizando, hermano Luis, ¿por qué razón las personas tienen que bautizarse? Porque está la idea generalizada religiosa de haga la oración de fe y ya eres salvo. Levante el dedito y ya eres salvo. Eso el día que vaya a morir le hacemos los santos óleos y ya eres salvo. O sea, ¿por qué debemos bautizarnos? Bueno, hay conjetura porque algunas personas piensan que no es necesario el bautismo, ¿no? Sí, esa idea. Que solamente algunas personas piensan que con ser una buena persona, ¿no? Uh-huh. Con ser una buena persona y no haciéndole mal a nadie, pues que están bien. Se piensa también que no debemos de bautizarnos o como rebautizarnos, ¿no? Porque cuando ya alguien se ha bautizado en la Iglesia Católica, sí, pues, o en otra organización, pues que no debemos bautizarnos. Pero es que lo que nosotros miramos a través de la palabra del Señor es que no hay otra forma ni otro medio para el bautismo, sino que lo que encontramos en la Biblia, que el bautismo para perdón de pecados es en el nombre de Jesús. No hay otra, así la persona busque por diferentes lugares, por diferentes partes, pero en la Biblia no se encuentra ni uno bautizado de otra forma o en títulos, sino que los bautismos que la Biblia registra son bautismos en el nombre de Jesús. Y San Marcos 16:15 creo que fue la orden. San Marcos 16:15, Jesús le está diciendo a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, voluntariamente, porque eso no se obliga a nadie, sino voluntariamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mire cómo apareces ahí ligando el creer o el arrepentirse al bautismo, o sea, no puede estar separado. Sí, pero también dice, y el que no creyere, es decir, sí, terrible. Es decir, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Sí, y no porque es que Dios nos condena, es que Dios nos manda al infierno, no, es que la persona decide condenarse. Sí, no, la persona decide de aquí a dónde quiere llegar, ¿no? Sí, dónde quiere llegar. Y por eso es necesario el evangelio, porque es que la palabra del Señor dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Sí. Cuando uno ya, en el caso mío, yo también era católico. Sí. Y bien católico, venía de padres católicos, mi madre nos enseñaba mucho el catolicismo. Eran practicantes. Porque eran católicos, pero como dice, católicos de verdad. El que practicaba, porque ahora son nominales. De verdad, no porque practican. Ahora solamente es de palabra, nada más. Eso se vuelven católicos cuando uno los invita a la iglesia. Exacto, sí. Pero ellos eran católicos, bien, y eso era lo que nos han enseñado. Pero cuando uno llega a entender lo que es el evangelio, no hay otro medio, no hay otra solución. No es que uno invente ni que quiera que llevarle esto a las personas para que las personas también acepten. No. Es que no hay otra salvación. Por eso dice la palabra que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es definitivo. Sino en el nombre del Señor. Entonces, resulta que llega la gente bautizada en una fórmula tradicional, que es la fórmula de te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, argumentando que en la Escritura, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19, está escrito que así tiene que bautizarse. ¿Qué podríamos decir, Miguelito, y luego el hermano Luis, al respecto? Bueno, hermano, se cubre con eso, ¿no? Acerca de que Mateo 28, 19 es la comisión que el Señor les da a los discípulos, y ahí les está hablando de que les dice vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Claro, aunque les habla en plurales porque son varios, pero les habló en singular, en el nombre. En el nombre. En el nombre. Sí. Entonces, cuando les está dando una orden, entonces ellos entendieron muy bien, ellos ya sabían que el nombre del Padre
era Jesús. Tenía un nombre, claro. Claro, porque la Biblia dice... Porque Padre no es nombre. No, en San Juan capítulo 5, el verso 46 dice, el Señor le dijo, allí dando a conocer el nombre, que era Jesús. Sí. Y Él le dice, allí les está, porque lo que escribe Juan es allí a donde Él dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Y ese que estaba diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre, sí, se llama Jesús. Jesús. Y le dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiráis. Entonces, ahí les está dando a conocer el nombre del Padre, como le mandó en Mateo 28, 19. Luego en el nombre del Hijo, entonces Hijo no es nombre, Hijo es un título. Sí. Entonces en Mateo 1, 21 encontramos que allí está el nombre del Hijo, que es Jesús. Y pondrá su nombre Jesús, claro, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora le habló en el nombre del Espíritu Santo, pero Espíritu Santo es un título. Por eso también San Juan capítulo 14, el verso 26, también allí habla del Espíritu Santo, dice, el cual el Padre enviará en mi nombre. Ahí da a conocer que el nombre del Espíritu Santo y es importante, Juan 4, 24, que es que Dios es Espíritu, claro, es el mismo. Claro. Oiga, hermano Luis, a propósito de en el nombre y a propósito de ese mismo Mateo 28, 19, porque mire que me encontré a alguien en el ministerio, uno encuentra historias raras, y me encontré por allá de Vistahermosa hacia adentro a un señor que había bautizado al papá y el hijo inconverso, pero de esos que leen la Biblia, pero se echaba sus borracheras, y el papá se enfermó gravemente y se estaba muriendo, y dijo, papá, camine, lo bautizo, y lo bajó ahí de la finca, un caño que había, y entonces yo los encontré y le pregunté, ¿y usted cómo hace eso? Y dice, pues ahí dice, bautícese de cada uno de vosotros. Y entonces estaba interpretando que cada uno de vosotros es que cualquiera puede. Claro. Entonces, mire cómo la gente puede coger la escritura y tergiversarla y malinterpretarla, ¿no? Sí. Y lo digo porque con Mateo 28, 19 sucede exactamente igual, ¿verdad, hermano Luis? Sí, también, porque, a ver, las personas piensan que es algo que es así, que el Señor mismo lo dijo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta, si nosotros miramos, el escritor de eso fue San Mateo. Uh-huh. San Mateo fue el que escribió, es decir, claro, el Señor le dicta, y San Mateo escribe un mandamiento, ¿no? Uh-huh. Pero si encontramos, yo siempre hago como dos preguntas. Uh-huh. Una, ¿sería que cuando San Mateo escribió eso, tenían el entendimiento abierto? Sí, no. Y dos, ¿sería que ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo? Además que Jesús fue claro, porque aún no les había y encontramos el entendimiento, ¿no? Que ya en San Lucas es donde encontramos, capítulo 24, que es que el Señor les abre el entendimiento, y cuando después que Él resucitó, Él le dijo, así era necesario, que así estaba escrito, así era necesario, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es importante, hermano Luis, porque ese Mateo 28, 19 tiene esa referencia cruzada con Hechos 1, 8, pero quédense en Jerusalén, claro, ¿no? Entonces Jesús lo que hace es que los manda a que estén en Jerusalén para que reciban el poder del Espíritu Santo. Uh-huh. Cuando reciben el poder del Espíritu Santo, que es lo que encontramos que era la fiesta de los tabernáculos, de Pentecostés, que había gente de todas partes, medos, elamitas, de Mesopotamia, amén, de Capadocia, uh-huh, de Ponto, de diferentes naciones. Y cuando ellos están por allí en la ciudad y escuchan ese estruendo, todos corren para allá. Y se dan de cuenta que hay unos hombres que están hablando en el mismo idioma de ellos en que han nacido. Gloria a Dios. Y se quedaron hasta admirados porque ellos dicen, oiga, pero ¿cómo es que estos hombres que no son letrados están hablando también en nuestro idioma? Pero otros entonces decían, no, lo que sucede es que estos están ebrios. Sí, claro. Están ebrios, están borrachos. Pero vea que en ese capítulo, el verso 14, dice la palabra del Señor que entonces Pedro y los otros 11 se colocaron de pie. Uh-huh. Y Pedro es el que toma la palabra
y empieza como con el discurso, el mensaje, explicándole, Sí. nosotros no estamos ebrios como ustedes están suponiendo, sino que es la hora tercera del día. El Señor lo que está haciendo es que está derramando su espíritu explica. sobre nosotros, y lo que sucede es que se está cumpliendo lo que está escrito en el libro de Joel. Qué bonito eso. Señor. Qué Y bonito eso. el apóstol Pedro termina el discurso en el verso 36 del capítulo 2, donde dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando los que están allí escuchan, dice que sintieron algo en el corazón. Sienten culpables. Es decir, de la muerte sienten de algo Cristo. en el corazón, están sintiendo algo, y entonces dice, bueno, si es como ustedes están diciendo, porque la pregunta no es para Pedro solamente, si es como ustedes están diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Y la palabra del Señor dice que el que respondió ahí fue el apóstol Pedro. No, aquí lo que ustedes tienen que hacer es, tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Sí. Porque para ustedes la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nos dio llamar. Con esta y otras palabras dice que les exhortaba y les decía, sé salvo de esta perversa generación. Qué Así bonito. que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Sí. Pero lo que yo me pregunto es lo siguiente: si ahí estaban los 12 apóstoles, porque Estaba Pedro, Mateo, Lucas. todos sí, estaban señor. allí. Y lo que hago énfasis es que cuando ya dijeron que estaban borrachos, dice que todos se pusieron de pie. Porque Mateo no reviró, ¿no? Ahora, ahí donde hacía toma la 10 palabra- días nomás habían Exacto, pasado. donde toma la palabra Pedro para decir, no, ustedes lo que tienen es que bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hombre, el apóstol Pedro, en San Mateo, ¿por qué no se paró y le dijo, oiga, Pedro, usted está equivocado? Sí, así es. así Usted es. está equivocado, porque el Señor nos mandó que es en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Sí. Pero ¿sabe por qué San Mateo no dice nada ni Sí. se para? Ajá. Porque es que están recibiendo el Espíritu La Santo. revelación La total. revelación del Espíritu Santo. Otro, porque ya el Señor les había abierto el entendimiento. Es decir, que ellos entendieron que Padre, Hijo y Espíritu Santo Eran uno solo y es tenían un solo, nombre. y ese nombre se llama Jesús. El de Hechos 4:12, ¿no? Porque definitivamente en ningún otro No hay otro nombre. hay salvación, porque no hay otro nombre. salvación. Me decía alguien, hermano Miguel y hermano Luis, es que el que manda en Hechos es Pedro, y el que dijo en Mateo fue Jesús. ¿Quién es más, Jesús o Pedro? Porque es una discusión que se da en medio de la ignorancia, básicamente. Y yo le decía, es que yo no tengo que creerle, si me pongo en ese juego, ni Jesús escribió Mateo, ni Hechos lo escribió Pedro. Porque el que escribió Mateo fue Mateo y el que escribió Hechos fue Lucas. Entonces, ese es un juego que no da para uno dar una interpretación como esas. Definitivamente aquí la autoridad era el Espíritu Santo que estaba dando la revelación. A ver, hermano Jairo, quiero como aclarar algo más. Resulta que mucha gente dice, pero ustedes están obedeciendo en lo que el apóstol Pedro dijo. Eso. Pedro fue el que mandó bautizar en el nombre de Jesús. Y pero que era, resulta, a propósito, que era pero para hay los algo- judíos, dicen, ¿no? Hay algo que yo le pregunto a las personas. ¿Usted cree que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, mandó a bautizar a alguien en su nombre? Sí. Que es lo que la gente debe saber. Ujú. Y encontramos que sí, precisamente el Señor sí mandó a bautizar a alguien en su nombre. Ujú. Porque cuando dice la Biblia, Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, Ok. amenazaba a la iglesia, Ujú. nadie le hablaba a él. Pero cuando Dios mismo se le presentó a Saulo, Sí, eso lo que- cuenta Saulo mismo en Hechos 9, ¿no? Hechos capítulo 9, donde Saulo tiene que caer a tierra y decir quién eres, Señor, y el Señor tiene que decirle que lo está persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí. Pero el Señor lo manda que se quede en Damasco. En la calle la derecha. Le da la dirección, le da el nombre del Señor donde llega, donde el hermano donde llega. Y luego, más adelante, se le revela o le habla a Ananías. para que vaya a la calle derecha donde Simón, porque ahí está Saulo.
Cuando Jesús le dice, vaya a orar por Saulo, y yo digo, si el Señor me dice a mí, oiga, Luis, váyase a orar por tal persona, pues yo le digo, uy, Señor, ya, enseguida. Pero cuando el Señor le dice a Ananías, él dice, uy, Señor, no. Porque no, ese tipo es malvado, malísimo, tremendo, asesino. No, yo por allá no voy, pero Dios no vaya, porque él está orando. Y cuando él llega allá, entonces dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Se te apareció en el camino. Él me envió sí. para que reciba la vista y se lleno el Espíritu Santo. Podríamos interpretar que Jesús, el Señor, cuando coge a Ananías, le dice, vaya, dígale a Saulo que bautice en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, porque lo bautizó de esa manera. Sí, porque lo mandó a que se arrepintiera. Así es. Prácticamente, ¿quién mandó a Ananías a que bautizara a Saulo? Eso está clarísimo. Ahí no hay que darle vuelta. Es exactamente Jesús. Para conectar esa historia de Saulo, que ya aparece en la escena Saulo, recuerda, hermano Miguel, lo del capítulo 19 de Hechos, donde ya Saulo está predicando, que ya no es Saulo, que ahora es el apóstol Pablo, el predicador a los gentiles, y llega a Éfeso. ¿Qué es lo que pasa allí? Claro, llega a Éfeso. Y entonces allí encuentra a unos discípulos predicando, discípulos de Juan. Y bueno, para Pablo es una sorpresa, porque ellos están predicando y allí él les pregunta a ellos acerca de que si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces él les pregunta, ¿y ustedes con qué bautismo fueron bautizados? Dios, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo entendió, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Creen que eran bautistas? Claro, que creyeran en el que venía después de Jesús, claro. Cristo. Cuando ellos entienden de que ellos no habían sido bautizados, entonces dice la Biblia que Pablo entonces les habló a ellos del bautismo allí, y dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y dice que Pablo les imponía las manos y recibieron el Espíritu Santo. Como la demostración que es en el nombre. La demostración. Sí. Hermano, yo quiero agregar algo aquí acerca de... Estamos para eso, para aclararle a las personas. Uno entiende que el Señor le dio a Pedro las llaves, y como el Señor le dio las llaves a Pedro, Pedro tenía que utilizarlas, porque Jesús mismo le dijo Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? La edificaré. Le dijo, y tú eres Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que ate aquí en esta tierra quedará atado arriba. Y lo que desate aquí queda desatado allá. A propósito, no es que Pedro es el del amo de llaves allá, que sacó las llaves y me abrió el cielo. No de esa manera como tradicionalmente ven a Pedro. Pero él estaba usando, sí se le dio la autoridad, ¿no? Y veo uno a Pedro usando esa llave ahí en Hechos capítulo 2. El día de que le dijo arrepentidos. Metió la llave y abrió esa puerta para salvación de... Lo que sucede, hermanos, analizando, yo he tenido alguna experiencia en eso con personas que dicen, no, es que el bautismo no es necesario. El bautismo se necesita es para que usted haga parte de una membresía. Como que una afiliación. Entonces, ¿por qué? He tenido que llevarlos a las personas allí al capítulo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21, donde dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Ahora nos salva con entonces, ese, ¿qué sucede, hermano? Que me ha tocado que llevar la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comemos una tilde, el punto, una letra, estamos distorsionando la lectura. Y en una ocasión llevé a un personaje que llevaba una trayectoria en su denominación, y fue uno el que dijo, es que el bautismo no salva. Le dije, venga a ver para acá. Le dije, léame aquí lo que dice. Y entonces él empezó, el bautismo que corresponde ahora, esto no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Le dije, espérese un poquito. Él dijo, no, mire que no salva. No salva, le dije, hágame sonar la S. A ver qué dice. Porque si la persona pasa de largo y no hace sonar la S, dice no. Pero cuando hacemos sonar la S, dice nos salva. No lo que no quita es inmundicia de la carne. No las quita. Pero ahí ya entra a funcionar la conciencia. Aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Estamos haciendo referencia a primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, ¿verdad?
Y es importante eso, ¿no? Sí. Claro que es para salvación, claro que no hay otra manera, pero no quiero saltearme la explicación del apóstol Pablo a los Éfesos, porque él les explica un poco el bautismo de Juan, porque la gente, algún día también hablé con alguien y me dijo, es que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no, definitivamente hay unos grados de ignorancia bíblica bastante elevados, y por eso estamos aquí precisamente, no porque seamos los señores sabiondos, sino porque Dios en su gracia nos ha dado una revelación y también la obligación de compartirlo. Pero esa explicación que le da hermano Luis, ahí en el capítulo 19 de Hechos, pues maravillosa, porque se dice realmente por qué razón era que y de qué manera Juan bautizaba, ¿no? Sí, bueno, entonces Juan lo que hacía era que él decía, les decía que se arrepintieran, pero que detrás de él venía uno más poderoso que él. En sí uno reconoce que Juan es un hombre de Dios, un hombre, pero él dijo, pero es que el que viene detrás de mí es más poderoso. Yo no soy capaz ni soy digno de encorvarme, de desatar la correa del calzado de sus sandalias, porque él es más poderoso. Y aún él dice, ese los va a bautizar con Espíritu Santo. Tienen que escucharlo a él. Fuego. Tienen que escucharlo a él. El más importante era el que venía detrás. Y esa fue la explicación que los Éfesos comprendieron. Sí, pues claro, nosotros nos bautizamos para arrepentimiento. Claro. Básicamente lo que hicimos fue arrepentirnos, pero nuestros pecados están ahí enteros. Y mire que San Marcos capítulo 1:4, como explica ahí el ministerio de Juan, dice, y bautizaba Juan en el desierto. 1. 2, y predicaba el bautismo para perdón de pecados. Entonces hacía dos cosas. Él bautizaba, pero no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco en el nombre de Jesús, porque era un bautismo para arrepentimiento, como lo explica el apóstol Pablo, pero también como lo explica Jesús cuando él va a que Juan lo bautice, y él le dice, no, yo no lo bautizo, usted tiene que bautizarme a mí. Jesús le responde algo ahí que explica la razón de ese bautismo. Deja que se cumpla toda justicia. Que es un bautismo para hacer justicia, claro, y para que todo lo que la Biblia decía se cumpliera. El cumplimiento de las profecías era lo justo, claro. Si no, no hubiera sido justo. Así que es clarísimo que Juan no bautizaba en ninguna de esas fórmulas bautismales. Además, no se había dado la orden del bautismo. Entonces, cuando se da Mateo 28:19, ya a Juan le han quitado la cabeza hace ratísimo, así que no bautizaba de esa manera. Entonces, esto es clarísimo. Mire que esto nos da para otro podcast, mis pastores, porque a nosotros nos ponen a hablar de esto y nos emocionamos. Definitivamente el bautismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así hay evidencia. Gente no crea, pero no hay otra forma. Pero creo que sí dejamos esa semilla de gente que realmente está buscando de Dios, porque sé que en otras organizaciones hay gente con una buena conciencia y están ahí diciendo, voy a estudiar, voy a leer. Si encuentras un bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, nos puedes llamar. Sí, señor. Sí, y podemos ir a tu casa y nos dicen, mira, encontré uno aquí en la Biblia, ustedes ¿por qué no lo hacen? Yo quiero resumir ya. Sí, y decir algo, ¿no? Ajá. Yo una vez hablé con un líder y estábamos hablando precisamente de eso, del bautismo. Yo le dije, bueno, yo se la voy a poner muy fácil. Tráigame uno solo en la Biblia, que la Biblia me explique, pero así claro, ¿no? Juan fue bautizado en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, o alguien, pero uno solo. Y yo le doy, en eso yo tenía un carro, no era que era pues, tan bueno, ¿no? Pero le dije, ahí está el carro, si usted me lo trae, yo le regalo el carro. Ay, bendito. Dijo, listo, yo se lo voy a traer. Bueno, yo tuve allá como 8 años y ¿no llegó? Y nunca llegó. Vendió el carro usted y nada. Sí, nada. Porque en la Biblia no se encuentra solo los que se encuentran son los bautismos en el nombre de Jesús. Amén. Y qué bueno que las personas que están escuchando y que están interesadas también en la salvación, pues que se acerquen a Dios, pero que se acerquen bien, ¿no? Que la Escritura es para escudriñarla. Sí, para escudriñarla. Y qué bueno es pedirle uno al Señor también la dirección, porque a veces también es revelación de Dios, porque una persona puede saber mucha palabra, mucha escritura, y puede ser un teólogo, puede ser, pero si
si no recibe la revelación de parte de Dios, ahí se quedará. Sí, así es, así es. Sí, señor. Y lo que estamos haciendo en este podcast, realmente lo hacemos con todo el cariño y el amor hacia las personas, hacia aquel que conoce para que se afiance, hacia aquel que no conoce y que de pronto nos encontró por alguna razón en las redes, que escudriñe la palabra y que le diga al Señor que le dé revelación del nombre de Jesús. No es tanto decir yo también soy cristiano, yo adoro a Papito Dios, yo adoro a Chuchito bendito, no, sino que haya la revelación del nombre de Jesús. Nos vamos despidiendo, hermano Miguelito, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido de alegría, ¿verdad?, poder compartir con ustedes alguna experiencia, aunque no todas, porque el tiempo es corto, claro. pero que esto sirva para alguien, para alguna persona que esto le sirva y que llegue al conocimiento de la verdad. Amén. Porque Amén. de verdad que esto no lo aprende uno de los hombres. Sí, la Biblia es. dice que esto es por revelación. Dios Dice, se lo y es a quiera. quien el Hijo se lo quiera revelar. Gracias a Dios porque nos lo ha revelado y nosotros Lo compartimos. Lo compartimos porque es algo revelado, como dijo el apóstol Pedro, porque el día que habló el apóstol Pedro, no habló él, habló el Espíritu Santo por boca de Pedro. Una revelación total. Hermano Jairo, yo le agradezco por esta invitación. Amén. También a mi hermano Luis Guerrero, anciano de la iglesia. Amén. Y estar yo aquí al pie de ustedes que con muchas experiencias y todo esto también me sirve porque yo aprendo, porque todos los días aprendemos. Estamos aprendiendo todos los días, Entonces, todos los días. Dios me le bendiga. Y aprendemos mientras tengamos esa actitud de aprendizaje. Manito Luis, muchísimas gracias. Bueno, hermano Jairo, no, a usted le agradecemos grandemente por hacernos esta invitación, Amén. Amén. hacernos partícipe, ¿no?, de esto. De esta bendición. Y también saludar aquí al hermano Miguel, qué alegría. Y a los oyentes, ¿no?, que esto lo hacemos muy humildemente, ¿no? Así es. No lo hacemos porque, es que no la sabemos No, toda, no, o no, que no, nosotros no. sabemos más que otros. No, no, no. Lo hacemos en el temor y en el amor del Señor. Amén, así es. Que queremos que muchas almas lleguen al conocimiento de esta gran verdad. Sí. Que el Señor les bendiga y les ayude grandemente. Sí, y lo predicamos con orgullo, pero sin arrogancia. Nos sentimos muy orgullosos desde que Dios nos haya revelado su nombre. Que Dios los bendiga a todos ustedes, los que están en el podcast. Denle seguir al canal, compartan ese link a sus familiares, amigos, y de seguro Dios va a hacer algo grandioso con este contenido. Siempre cerramos con una oración. Entonces vamos a pedirle, hermano Luis, por favor, que oremos por todas las personas que nos oyen y nos ven. Amén. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre Dios, celestial, aquí te estamos Te damos en tu gracias en presencia, esta hora. por este contenido. dándole Señor, gracias, Señor, estamos. porque Gracias, En el nombre de por Jesús. estar en esta hora, Señor. Reconocemos Orarle, que usted Señor, siempre Amén. pedirle Gloria a Dios. en favor de cada una de las personas Gracias, que Señor. se están Tan bueno. en este momento, que Señor, necesitan, sea usted Señor, obrando de una manera la ayuda tuya, Señor. Señor. en la vida de cada Revélales quien, este cada nombre, persona esta que está Gracias, Señor, salvación, los Dios. utilizas sea en el usted, Señor. Señor, revelando En el nombre de su palabra, Jesús. Obrando de una Manera muy Gracias. especial en la vida de ellos, Gracias. Señor Jesús. En esta Gracias. hora se lo pedimos Todo es en el posible nombre de para Jesús ti. de Amén. Nazaret. En el nombre Gracias, del Señor Jesús. Gracias a ti. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Preguntas de esta generación.